Qué grande la misericordia de Dios, la misericordia que la Iglesia va derramando en nuestras vidas, ¿no? Con esta alegría de dar inicio a nuestra parroquia como templo jubilar por los 800 años de la Pascua de San Francisco, alegrarnos con esto, ¿no? La gran bendición de Dios. Generalmente, cuando los sacerdotes hablan de alguien que murió, ellos dicen, el fulano, el padre y así, ya hizo su Pascua. ¿Por qué es eso? ¿No? La muerte es un paso, es pasar de las cruces de esta vida con esa Pascua a la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que entender para no asustarnos de las cruces, los problemas, las dificultades, de aquello que Dios permite que suframos, que pasemos para hacer la Pascua final. En estos días encontramos en Internet tutoriales para casi todas las acciones de la vida. Muchos son muy útiles para resolver problemas concretos, pero ¿quién nos podrá enseñar a vivir de tal manera que alcancemos una vida plena? Jesús se presenta hoy en el Evangelio como el buen pastor, como verdadero guía que nos descubre los secretos de la vida. Él no es el único que se presenta como guía. Sabemos que mucha gente ha tenido la gran bendición de hacer su conversión, de haberse encontrado con Cristo y habiéndolo encontrado, su vida cambia. Porque encontrarse con Cristo significa entender lo que Él quiere de nuestras vidas. Porque Jesús es la respuesta a todo lo que pasamos, a todo lo que vivimos. Él no es, podemos decir, Jesucristo no es el único que se presenta como guía. Por eso nos da criterios seguros para distinguir el verdadero de los falsos guías. Yo mencionaba estos días, estas semanas que pasaron, las falsas terapias modernas, que alguna gente me dice, pero padre, no pasa nada. Cuando uno dice no pasa nada, es porque está pasando. Bueno, porque como en la época, lo mencionaban estos días, en la época que se hablaba mucho de los mensajes subliminales, ¿se acordarán ustedes? 20, 30, 40, 50 años atrás. Y fíjense, con el no pasa nada, la transformación de la sociedad, que hoy en día nuestros jóvenes no saben, han perdido el sentido de la vida. Como digo siempre, parece que en una noche, en vasos de alcohol, de drogas, quieren perderse. Porque, vuelvo a decir, y al decir de San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando presenta la meditación de las dos banderas, la meditación del Señor, del universo, contra la del demonio, que también busca a sus aliados. Y el Señor utiliza varias imágenes para que su enseñanza sea más fácil de asimilar. Habla de un aprisco, de su puerta, del portero, de ovejas y de pastores. El pastor no cuida una sola oveja, sino muchas. Eso nos indica que el camino hacia la vida plena no lo alcanzamos solos, sino con otros. Separarse de los otros es separarse también del pastor y quedarse a la intemperie. Y en esos engaños, ¿no?, de esas falsas terapias modernas, lo que el espíritu del mundo nos ofrece, la alegría y el placer del momento, después nos quedamos vacíos. Y eso, ¿no?, escuchando testimonios
¿no?, de unos jóvenes que los compartí, decían eso. Primero te sacan de la iglesia, no hace falta ir a la iglesia. Después te sacan a Jesús, te sacan a Dios. Y terminás peor de lo que estabas, más vacío de lo vacío que estabas. Por eso separarse de los otros, separarse de la iglesia, separarse de los sacramentos, separarse de Cristo, significa quedarse a la intemperie, a merced de todos los peligros. Es extraviar el camino, privarse de la meta que en lo más hondo de nuestro ser estamos llamados a alcanzar. Quiero compartirles un aspecto de la espiritualidad franciscana para que aprendamos a ser hermanos. Dice el apóstol, sopórtense los unos a los otros. Una obra de misericordia, saber cargar con la miseria del prójimo. Para que podamos ser también nosotros verdaderos corderos del buen pastor. Como digo siempre, a la vida espiritual y a la espiritualidad hay que tomarla en serio. A nuestros compromisos con la iglesia hay que tomarlo en serio. ¿Cuánta gente que en los países que los católicos somos perseguidos, para dar testimonio de su amor a Dios, para dar testimonio de lo que significa la fe en Jesucristo, derraman su sangre, entregan su vida? ¿Por qué? Porque se tomaron en serio el Evangelio, se tomaron en serio la espiritualidad, la vida espiritual. Un aspecto que nos llama San Francisco a vivir es la simplicidad. Que no seamos pretenciosos, que nos olvidemos de nosotros mismos. Llámense hermanos menores y lávense los pies el uno al otro. En el libro de las reglas. Francisco quiso explícitamente dar el nombre de hermanos menores a todos sus hermanos. La palabra minoridad evoca hoy en día un grupo restringido que con frecuencia se ve obligado a defenderse para conservar su identidad frente a una mayoría que amenaza con aplastarlo. Hoy escuchamos decir, todo el mundo lo hace. Ya no es como antes. Fíjense los eslogans, les decía, las frases que van dando vuelta, no pasa nada, y así. Francisco toma este término, menores, a la vez de las mismas palabras de Cristo, Lucas 22, 26. Pero no así entre ustedes, dice Jesús, sino que el mayor entre ustedes sea como el menor. Y de la terminología de la sociedad de su tiempo, en el que los menores eran la capa social más baja y a menudo despreciada. Por eso también San Ignacio en los ejercicios espirituales nos habla de pedir lo que más me asemeje a Jesucristo. Esta voluntad deliberada de estar entre los menores y disponibles a todos es una característica esencial de Francisco y de sus primeros hermanos. El hermano menor es aquel que en seguimiento de Cristo quiere lavar los pies a sus hermanos. Es el que está dispuesto a ser el primero en servir, el primero en sufrir, el primero en ceder lo suyo al otro, que tiene como consecuencia el no enojarse, el no sentirse ofendido, sino al contrario, verse interpelado a ser el menor. Si me considero pecador, tengo que querer ser el último de todo. Tengo que querer ser servidor de todos los hombres.
Francisco emplea más de 50 veces la palabra servidor y 20 veces el verbo servir en las reglas. Su contemplación de Cristo, Dios que viene a servir, lo convenció de que el servicio fraterno y desinteresado es la revolución fundamental del Evangelio. Por eso, a los que venimos a la Iglesia, que lo vamos conociendo al Señor, que vamos tratando de absorber su doctrina, de tener una espiritualidad firme, los que no vienen a la Iglesia no entienden muchas actitudes nuestras. No las entienden porque no vienen a la Iglesia, porque no están con Dios, no están con Jesús. Su contemplación de Cristo, hacer pasar a la humanidad del instinto de dominación a la voluntad de servir. Porque el hombre viejo, el instinto, como decimos, de dominación, de conservación, nos quiere llevar a ser los primeros, los dominadores. Eso es lo que invierte nuestras jerarquías humanas. Francisco está fascinado por la humildad de Dios, que quiso lavar los pies a sus criaturas. Quiere vivir esta revelación profética en todos sus gestos. De ahí su obstinado rechazo de cualquier forma de poder y de dominación sobre los demás. Fíjense ustedes, yo ya extraño que esta parroquia no se llamase San Francisco de Asís. Y ahí podemos ver, San Francisco, vamos a decirlo así, no quiere títulos, vino a servir y le dio el lugar a su hermano menor, San Antonio. Podemos ver ahí la providencia de Dios. San Francisco sigue obrando, podemos decir eso, fíjense. Ninguno de los hermanos, dice, tenga potestad o dominio, y menos entre ellos. Más bien por la caridad del Espíritu, sírvanse, obedézcanse unos a otros de buen grado. No se enojen, está diciendo. No se enojen si te dicen que hagas, si ahora te dicen no, ahora no. Obedezca, porque el que obedece no se equivoca. Esta es la verdadera, dice San Francisco, y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Adorarlo en espíritu y verdad. ¿Qué es adorarlo en espíritu y verdad? Es eso, la disposición interior a hacer constantemente la voluntad de Dios. Desde que me levanto hasta que a la noche voy al descanso. La autoridad necesaria, dice también de San Francisco, para el funcionamiento de cualquier grupo humano debe ser un servicio y nada más. A mí en el seminario me enseñaron, los cargos son cargas. Cargos significa servir. Y cuesta. Sabemos que cuesta. Por eso tenemos que tener vida espiritual, oración, meditación, adoración. La vida toda de Francisco y sus hermanos ilustra perfectamente este carisma franciscano al servicio de la Iglesia de los hombres. Así, cuando el cardenal de Ostia le propone escoger para obispos y prelados a alguno de sus hermanos, Francisco responde con firmeza: mis hermanos se llaman menores precisamente para que no aspiren a hacerse mayores. La vocación les enseña a estar en el llano y a seguir las huellas de la humildad de Cristo. Si quieren que den fruto en la Iglesia de Dios, ténganlos y consérvenlos en el estado de su vocación. No hay ningún masoquismo en San Francisco, sino la llamada poderosa del Espíritu de Cristo, servidor, que se entrega libremente por amor a sus hermanos. Es una misión que Francisco recibió del mismo Dios.
En la sinfonía de la Iglesia servidora y pobre, los hermanos menores deben dar esta nota especial. Francisco quiere ser ejemplo vivo de esa vocación que es un honor recibido del Sumo Rey, pues siendo Señor de todos, quiso hacerse por nosotros servidor de todos. Y siendo rico y glorioso en su majestad, vino a ser pobre y despreciado en nuestra humanidad. Nosotros tenemos que entender esto, la doctrina espiritual a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo, para que seamos verdaderamente felices. Si supieras lo que te trae la verdadera paz, dice Jesús, serías verdaderamente feliz. Jesús definió de distintas formas su misión. Dice, por ejemplo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12, 47. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. En nuestro pasaje afirma, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida abundante es la vida de la justicia que recibimos al entrar en la Iglesia por la fe. En el libro del profeta Habacuc se dice que el alma del incrédulo no es recta, mientras que el justo vivirá por su fe. La prueba de que poseemos esta vida, de que hemos pasado de la muerte a la vida, es que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios que no veo y no amar al hermano que veo? Esta vida abundante se manifiesta en el amor fraterno. Cristo es el único pastor bueno y seguro que nos puede alcanzar la vida plena que tanto anhelamos, porque Él es la vida. Solo hace falta que depositemos en Él nuestra confianza para que la vida en abundancia que nos promete nos inunde completamente. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo jubilar, este privilegio del tiempo jubilar que se le ha concedido a la parroquia San Antonio de Padua, porque las indulgencias no es simplemente recibirlas, sino que tienen el sentido de cambiar nuestras actitudes. Las indulgencias es misericordia de Dios que se derrama para mi purificación, para el perdón de mis pecados, para poder luchar contra las imperfecciones, para poder luchar contra ese pecado del día a día. Para eso nos sirve. La indulgencia es fuerza de la gracia de Dios que me levanta, me fortalece y me invita hacia adelante, continuar caminando. Por eso, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. No digo solo por el hecho de uno trabajar para recibir indulgencias, sino para trabajar en consecuencia de eso, para tener una vida auténticamente cristiana. Soy de Cristo, soy de la Iglesia, y hacia ahí tiene que ir mi vida y mi testimonio. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos continúe acompañando en este caminar para que nos acerquemos cada vez más al corazón de Jesús y para que la misericordia de Dios derramada dé frutos en nuestra vida y en nuestras comunidades. Amén.